queridísima Ale Villegas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marito? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muy bien. Bueno, ya tenemos a Ale. Por aquí también tenemos a Sonia Osorio, es una periodista del diario New Herald en Estados Unidos, con especialización en diferentes áreas, incluyendo América Latina, judicial, negocios y temas locales relacionados con la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Ha realizado trabajos sobre la investigación sobre Venezuela y gran parte de su carrera periodística ha desarrollado en agencias de noticias. Estudió en la Universidad Central de Venezuela y trabaja con un colectivo de asociación de periodistas venezolanos en el extranjero que se llama APEVEX. Entonces también vamos a hablar con ella desde eso. Entonces, Sonia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No te escuchamos, tienes tu micrófono en silencio. A ver, Cierto. Ahora sí. Hola, buenas tardes, Marito. Gracias por la invitación. Hola, Alex. Un placer. Y gracias de nuevo por haberme convocado a este importante evento. Va, pues buenísimo. Vamos a hablar de diferentes versiones. Y ahora, por último, el señor de las mafias de la radio y mafias digitales, que además también otro gran amigo, se graduó de Ciencias de la Comunicación del Tecnológico de Monterrey. Ha hecho su carrera en radio, amante de los carros y la tecnología, y trabaja en Oye, ¿no? 89.7 en el Night Show de 6 a 9 de la noche, más un tipo muy divertido que además es un gran amigo y que al que le podemos aprender mucho en redes sociales, el señor Diego Gil, que ahorita miren, está desde su estación por allá. Mi estimado, ¿cómo estás? Otro con micrófono en silencio, ya saben. Ya. Lo que pasa es que yo no encontraba dije, ¿dónde está el microfonito? Pensé que le podía picar sobre mi nombre, pero aquí andamos ya a tope el día de hoy cambiando un poco, entonces andamos en medio de transmisión de 3 a 6, pero aquí estaremos de todas maneras con un ojo al gato y otro al garabato. Eso es todo, eso es lo más importante, para que vean que realmente todos han sacado espacio y tiempo para estar aquí, entonces la verdad que eso es lo que más agradecemos, que podamos compartir espacios y tiempos. Pero bueno, vamos a hablar de la importancia de las redes sociales en los medios de comunicación. Esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero una de las cosas que pasa, y no sé si a ustedes les ha pasado o han visto, que hay mucha gente que hace muchos esfuerzos digitales, muchos esfuerzos digitales, pero pareciera que no a todo el mundo le va bien en las redes sociales. Entonces, mi primera pregunta va enfocada, ¿por qué creen que muchos medios de comunicación están fracasando en redes sociales? ¿Qué creen que está pasando? Ale, comencemos contigo. Muy bien, pues antes que nada, gracias por la invitación, Marito. Mucho gusto, Diego, Sonia, un placer compartir el panel con ustedes. Y bueno, con respecto a tu pregunta, creo que para estar a la vanguardia en redes sociales es indispensable la actualización, porque la cuestión de algoritmos, reglamentos, todo eso va cambiando casi día con día. Entonces, seguro ustedes recordarán cuando emergió en el mundo todas estas redes sociales que ahora son parte ya de nuestro día a día y es algo súper natural, como Facebook, Twitter, Instagram, y cada vez surgen más nuevas, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo Facebook hace muchos años ya no es ahora, ¿no? Y creo que también hubo un momento en el que los medios de comunicación vieron en plataformas como Facebook esta mina de oro para atraer tráfico a sus sitios. Y como sabemos, hace algunos años Facebook cambió muchísimo sus reglamentaciones para pues evitar que se consiguiera el tráfico de esa manera tan sencilla, obligando también a los creadores y medios a pautar o a hacer campañas un poquito más agresivas, ¿no? Porque pues sí teníamos esa mina de oro casi gratuita y a raíz de eso pues ha modificado. Entonces, yo siento que para los medios de comunicación debe de ser súper claro qué objetivo quieren perseguir con sus redes sociales. Sí, tener a su comunidad más cercana, interactuar con ellos o tal cual también traer tráfico, creo que se vale, pero debe de ser uno muy consciente de las acciones que debe llevar a cabo para conseguir estos objetivos. Yo creo que si algunos medios fracasan es por esto, tal vez falta de claridad y falta de actualización. Ok, muy bien. Sonia, ¿tú cómo lo ves? Tú que, digamos, estás en Estados Unidos, un poco, ¿cómo ves a veces que decimos no nos logramos comunicar a través de redes sociales y tú estás en un país en el que gran parte de la comunicación periodística hoy en día se hace a través de redes sociales? ¿Qué crees que está pasando en Latinoamérica y por qué fracasamos en este tema?
no solo en América Latina, también sucede con algunos medios pequeños y medianos también en Estados Unidos. Y yo coincido mucho con lo que dijo Alex. Es fundamental, en primer lugar, tener una estrategia digital. Sin eso, si el medio de comunicación no tiene esta estrategia digital que tome en cuenta no solo los objetivos que quiere, es fundamental hacia el target, las personas que quiere dirigir el contenido. ¿Qué contenido vas a enviarle precisamente a ese target? Y obviamente tener gente especializada en esto, porque no es que tú vas a sentar a un periodista que se dedica a una fuente, supongamos que cubre América Latina, suceso, a llevar esas redes, a tener esa estrategia digital. Tienes que tener un equipo para eso. Aquí en Estados Unidos los medios, la mayoría de los medios tienen equipos especializados, no solo llevando esa estrategia digital y desarrollándola, sino casi que las 8, 9 horas consecutivas que pueda estar funcionando el medio, tienen gente monitoreando qué está pasando, si el objetivo se lleva con el algoritmo no solo de Facebook, también de Google, de todas las demás redes sociales, donde puede estar. Entonces es básico, fundamental que tú tengas esto. Sin eso, olvídalo. No hay manera de que aun cuando tengas presencia en todas las redes puedas obtener éxito, pero lo más importante, que en el caso de los medios de comunicación, es obtener suscriptores, y muchas veces esos suscriptores pagos, por aquello del paywall que hoy en día es ley en los medios de comunicación digitales. Muy bien. Mi estimado Diego, mira, Sonia planteaba esta idea de entender muy bien los nichos y a quiénes hablamos en las redes sociales. Por ejemplo, tú que estás en radio, pero también haces en vivos y también haces TikTok, si haces esto, ¿qué tan es importante realmente entender las audiencias a las que les hablamos hoy en día en Internet, o realmente el contenido solito agarra su destino y llega a un grupo de gente? No, yo creo que es súper importante entender, ya últimamente lo hemos visto mucho, ¿no? Que te van diciendo que cada plataforma va a un público diferente, ¿no? Cómo funcionan por más que intenten incluso copiarse de que Insta quiere copiar a TikTok y demás, la realidad es que la audiencia a la que llegas con TikTok no es la misma a la que llegas en Insta, e incluso perteneciendo a mismo Meta, no es el mismo al que llegas a Facebook. Entonces, creo que es súper importante entender a tu audiencia dependiendo de tu plataforma para poder ser multiplataforma. Tú no puedes agarrar los contenidos, partirlos y aventarlos a todos así, o bueno, lo puedes hacer, pero no vas a tener el mismo resultado que alguien que lo hace pautado. Déjame entrar, de hecho, al aire en lo que comentan esto. Eso, muy bien, miren, aquí esto está mucho más divertido de lo que parece. Pero bueno, Ale, mira, hablando un poco de esto, es entender que cada red social tiene un público objetivo y un público diferente. ¿Por qué los medios de comunicación también deben generar contenido para redes sociales? Estamos muy acostumbrados a generar contenido o para una revista impresa o para un portal web, y a veces decimos, no, es que no es rentable crear contenido para redes sociales. Por ejemplo, tú que trabajas en un portal de ciudad, bueno, ya nacional, de cosas que hay que hacer, ¿cómo han tomado esta importancia y qué tan importante hoy en día es generar contenidos multiplataforma para ustedes? Creo que es básico, no puede funcionar. Durante mucho tiempo se creyó que nada más colgando el link en las redes era suficiente, y la verdad es que no. Cada plataforma tiene su propio lenguaje, así como tiene su propio perfil o nicho de usuarios, también tiene su propio lenguaje, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora que TikTok es una red social que viene súper fuerte. Los videos en formato vertical, con un storytelling súper creativo, hasta con challenge. O sea, creo que ha costado un poco de trabajo a ciertos medios adaptarse o adaptar sus contenidos a este tipo de formatos, pero sí es indispensable, porque la narrativa que uno puede tener en el sitio web no es la misma que puede tener en un TikTok o que puede tener en Instagram o en Facebook, ¿no? Creo que eso es indispensable. Justo también, como decía Sonia, tener un especialista, un community manager, un social media manager, o sea, alguien que
conozca y sea experto en estos lenguajes y formatos de cada una de las plataformas, ¿no? Creo que el trabajo periodístico se puede adaptar o se puede crear para redes sociales de una forma exitosa, pero sí hay que ser conscientes de que implica otro tipo de trabajo, ¿no? Si se va a hacer para Instagram, pues eso, revisar que sea un producto bastante atractivo, que se utilicen las herramientas que tienen las plataformas como los Reels, como los carretes, ¿no? Creo que cada plataforma es diferente. En Twitter, por ejemplo, los hilos, que es una narrativa bastante interesante. Yo creo que si se tiene un contenido muy bueno, que la mayoría de los sitios lo tienen, es cuestión de ver cómo, o tal vez ser más creativos o pensar muchísimo en cómo este buen contenido se puede hacer atractivo para las diferentes plataformas sociales. Muy bien. Oye, Sonia, hablando por ejemplo, hablamos ahorita, Ale, de Twitter, ¿no? De los hilos de Twitter. Y, por ejemplo, tú eres una persona que en Twitter tiene una voz y tiene una veracidad muy importante. ¿Realmente las redes sociales han muerto o simplemente, como venimos hablando, hay grupos determinados de personas en diferentes redes sociales? Porque mucha gente y muchos medios dicen, no, yo ya no uso Twitter. Sí, muchos periodistas dicen, no, ahora yo solo me voy a dedicar a hacer TikTok. ¿Qué tan importante es realmente siempre concentrarnos en cambiar o qué tan importante también es enfocarnos en las redes sociales en las que somos fuertes? Yo creo que hay que enfocarse en varias redes sociales, no digo en todas porque obviamente no hay el tiempo para eso ni vas a tener la misma dedicación, pero sí considero que, por ejemplo, un periodista es fundamental que esté en Twitter, sobre todo si el tema está relacionado al caso de América Latina. En América Latina se utiliza mucho Facebook, se utiliza mucho el Twitter. Ahora está agarrando muchísimo auge el TikTok, pero más para contenido de entretenimiento que tanto periodístico. Entonces tú tienes que ver también, y volvemos de nuevo, con las audiencias, con tu target, ¿ok? Obviamente un medio de comunicación per se debe estar en todas esas redes y debe tener estrategias digitales diferentes para cada una de esas redes. Pero en el caso mío, por ejemplo, muchos de mis seguidores en el Twitter, gente de América Latina o gente latina dentro de Estados Unidos que está muy relacionada con temas que tienen que ver con la región. Entonces, en ese caso, yo me dedico más a esa red social que el tiempo que le dedico a las otras. Pero es fundamental, sí, dependiendo de manera individual, cuál es tu target, cuáles son tus objetivos, hacia quién diriges tu contenido, saber a qué red te dedicas más. Pero un medio de comunicación es fundamental que esté en todas. Hoy en día, muchos de los medios están ya en TikTok, como que te repito, que ahorita más que todo es de entretenimiento, claro. Y están haciendo unos contenidos de verdad muy creativos, muy importantes. ¿Y por qué es fundamental eso también? Porque tenemos un gran problema, y es que hoy en día la mayoría de las personas no van a los websites de los medios de comunicación a buscar información. Se te van a las redes, ¿ok? A las redes sociales. Y tenemos un target muy importante que son los jóvenes. Y los jóvenes, ¿de dónde están buscando esa información? YouTube, TikTok, Instagram todavía. Y si tú necesitas ampliar tu base de suscriptores, obviamente que tú tienes que estar en todas esas redes y tienes que, de nuevo, saber cómo llevar cada contenido y con mucha creatividad, muchos elementos audiovisuales, que es lo que atrapa a este tipo de audiencia. Una de las cosas que yo he estado viendo es que los papás, por ejemplo, la gente mayor, le preguntan mucho a sus hijos dónde encontrar información sobre cosas, y nosotros, digamos que a veces tenemos la capacidad de adaptarnos a buscar en Instagram, en TikTok, en todo lado, y se las comunicamos a ellos, ¿no? Es, oye, un lugar para comer en Nueva York. Entonces uno se mete y busca, y lo que hace es comunicarles a ellos este tipo de cosas. Y hablando de esto, mi estimado Diego Gil, ¿qué tan importante realmente es no caer en el hacer contenido chistoso, pero muchas veces, ¿cómo hacemos para informar bien, no? Por ejemplo, tú que estás en un medio que
instantáneo, que es rápido y que casi que no puedes ni editarlo, y muchas veces tienes que hacer ese tipo de contenidos. ¿Qué tan importante es informarnos realmente mucho antes de informar, o realmente la inmediatez es lo que hoy en día aprende la comunicación? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en las dos cosas, porque uno, la inmediatez sí lo es todo, que es una cosa que nosotros tenemos aquí en el radio, que es el en vivo, ¿no? Y de repente poder decir, si llega una nota, poder verificarla, no sé, el fallecimiento de algún artista, ¿no? De repente que es algo como rápido, tienes que tener fuentes verificables, ¿no? O sea, saber obviamente quiénes son tus fuentes, de dónde puedes sacar cosas de inmediatez. Creo que eso es muy importante y de mucha responsabilidad cuando trabajas con esto, ¿no? Con inmediatez, con en vivo. Y creo que cuando haces contenido, tienes un poco más de chance a lo mejor de investigación, ¿no? A lo mejor tienes como otra parte de hacer un poco más de análisis. Creo que también cuando hacemos esto de dónde tengo mis fuentes y lo que hago de inmediatez, es también decir que lo estás sacando de esa inmediatez, donde no has tenido a lo mejor un proceso de análisis o algo por el estilo, y que solo lo estás sacando así inmediato, y que ya cuando tienes más tiempo de armar los contenidos puedes investigar más. Creo que justo tienes que trabajar con las dos cosas. Muy bien, Ale, tomando esto de trabajar con las dos cosas, ¿cómo priorizar qué contenido subir a redes sociales y cuáles no? O sea, tú, por ejemplo, como una editora web que estás muy metida en este tema, además de plataformas ya multicontenido, ¿cómo priorizas o qué consejos le puedes dar a la gente para que priorice subir contenido? Tiene mucho que ver con el tipo de contenido, pero tomando en cuenta esto que también decían de la inmediatez, hay veces que creo que se puede resolver algo sacando un comunicado, una fotografía, un arte, y no quedarnos atrás, ¿no? Porque también luego con nuestra formación como periodistas queremos tener la nota súper completa con todas las fuentes y todo, pero obviamente que ese trabajo pues no es como algo que puedas hacer en 5 minutos, ¿no? Es algo que requiere de más tiempo, pero si no sacas algo en redes, te lo va a comer la competencia, ¿no? Creo que ese es un poco el dilema en el que estamos ahorita. Lo que tratamos de hacer de este lado es eso, ¿no? Subirnos a la tendencia, subirnos a los hashtags, subirnos a lo que se está hablando en redes, con un formato tal vez que sí puede salir más rápido, y conforme se va profundizando la información, haciendo un storytelling pues más profesional o más atractivo, se puede ir actualizando eso en redes sociales también. Hay que tener bien claro que son dos cosas o dos plataformas diferentes, ¿no? Tal vez para también nosotros en mi caso que coordino el área digital, la cuestión de SEO, como comentabas al inicio, es muy importante. Entonces, eso también conlleva otro desafío al momento de hacer las notas, ¿no? Entonces, prácticamente se tiene que trabajar todo a la par, al mismo tiempo, pero redes sociales, al ser tan inmediato, eso es lo que de vez en cuando generamos, ¿no? Si está el reportero en el lugar del suceso, pues un live, por ejemplo, ¿no? Hacer una transmisión en vivo o subir las fotos ahí de primera mano, aunque después se profundice todo con un texto más trabajado para el sitio. Ok, Sonia, por ejemplo, en tu caso que hablas mucho más de cosas más noticiosas, incluso a veces mucho más enfocadas a informaciones incluso más delicadas, ¿cómo priorizas qué subir y qué no subir a redes sociales? Depende del tema, ¿ok? Pero, por ejemplo, si hablamos del fallecimiento de un personaje muy importante, lo que se hace en este caso es mandar inmediatamente 3 párrafos con lo esencial. O sea, en eso el periodismo no ha cambiado, por lo menos cuando estás mandando ese alerta, ¿no? Ese urgente. Tú inmediatamente mandas, aunque sea un párrafo o 2 o máximo 3, de manera tal que te da la oportunidad de estar compitiendo en redes con la información ya y tenerla también en tu website, pero a la misma vez entonces te da tiempo para actualizar, para verificar otros datos, para seguir y actualizar hasta que ya tienes una nota completa, que obviamente a medida que la vas actualizando se va reflejando también en las diferentes plataformas que tenemos, por ejemplo, en el diario El Nuevo Herald, a través de nuestro equipo, ¿no? Así que esa es la forma que lo hacemos, pero depende también mucho de que sea algo sumamente importante, algo que sea tendencia además, porque
hablar sobre las tendencias también, y basado en ello es cuando tú le das prioridad a ese tipo de contenido, a la publicación de ese tipo de contenido. Bueno, ahorita Sonia habla de un elemento que es la tendencia, y voy a retomar algo que ya hemos dicho varias veces acá, es lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada, que mataron al Papa Benedicto, ¿no? Entonces, cientos de portales en Latinoamérica tomaron esa información como real. Que realmente, ¿por qué le estamos dando tanta fuerza a las redes sociales y muchas veces no estamos realmente curando el contenido? Entendemos la rapidez con la que se maneja la información, pero ¿qué podemos hacer para realmente, Ali o Sonia, ahí tras don Diego termina de decir sus cosas locas por allá en la internet y en la radio, para curar la información que recibimos también por internet? Porque muchas veces lo que hacemos es retomar información que hay en internet, en redes sociales, y tomarla como verídica. ¿Ustedes cómo hacen como ese fast-checking cuando encuentran esta información en internet que puede ser replicable? ¿Respondo yo? Ya quien quiera. En el caso nuestro, verificación. Siempre hay que verificar lo que sea antes de publicarlo. Y ese caso que tú estás mencionando, de verdad, fue muy dramático. Es impresionante que a este nivel todavía haya medios que se equivoquen y divulguen este tipo de información no confirmada. Hay que confirmar siempre, no solo la información, sino de dónde viene, las fuentes, y confirmar 2 y 3 veces si es posible, y con varias de las fuentes. Es lo que tienes que hacer como para mantener el periodismo serio, ¿ok? El periodismo que realmente está aportando y está dando información, que es una información verídica. Sí, en el caso de Dónde Ir o los demás medios donde he trabajado, son más del estilo soft news, ¿no? Pero de todos modos, hay un imaginario de que al ser soft news no tiene el mismo rigor, y eso es totalmente falso, ¿no? Es importantísimo también la verificación de datos. A veces creo que les gana, pues sí, el hambre de clics, y entonces si ven que algo se hace tendencia de volada en Twitter o en todas las redes, se quieren subir un poco ese tren, pero antes de hacer eso nosotros sí tratamos de verificarlo, ¿no? Que sea una fuente confiable. También en Twitter se da mucho el caso de que hay cuentas parodias de políticos o de presidentes o de cosas, entonces siempre revisar eso, ¿no? Que sea una cuenta con palomita la que está tuiteando ese tipo de información. O sea, creo que hay herramientas y mecanismos que las redacciones hemos tenido que abordar para evitar este tipo de temas, ¿no? En la cuestión de cosas falsas en específico, creo que en Facebook lo hemos notado mucho con las campañas presidenciales, tanto en Estados Unidos como acá, que hay muchas críticas de que el algoritmo de Facebook le da más privilegio a ciertas noticias amarillistas o falsas, ¿no? La misma plataforma ha tratado de trabajar para evitar este tipo de cosas, ¿no? Ya hay herramientas en Meta para periodistas que te ponen como ya las etiquetas de esta información fue verificada por periodistas o esta información es falsa. Creo que sí hemos evolucionado en ese aspecto, porque hubo una época en la que podían inventarse cualquier cosa y la gente lo creía. Y lo que me parece tremendo es que ahí también creo que los lectores tienen una responsabilidad importante, ¿no? Porque tú te fijas en las notas inventadas o notas amarillistas o que no están comprobadas, y la viralidad de esto, el nivel de alcance es muchísimo mayor al de notas o reportajes periodísticos bien hechos con fuentes fundamentadas, ¿no? Creo que ahí... 70-1, Ale, imagínate. O sea, es una nota en Twitter que sea fake news, se viraliza 70 veces más. Es correcto, entonces pues eso, o sea, creo que sí tenemos una responsabilidad nosotros como periodistas o creadores de contenido, pero pues también la comunidad, los lectores deben considerar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay muchos medios que han sacado este decálogo de no compartas esta información si no tiene tal o cual, como un checklist de lo que debe de ser correcto, ¿no? Pero sí es importante seguir trabajando y culturizando a las comunidades para que consideren este tipo de temas. Una pregunta que es muy importante, y esta va para los tres.
y es, les voy a hacer la pregunta y me quiero que me digan por qué sí o por qué no. ¿Ustedes consideran que la inmediatez de las redes sociales ha hecho que se pierda el rigor y la investigación periodística? ¿Quién quiere? ¿Sí o no y por qué? Échale, Sonia, de una. Yo considero que no del todo, pero sí ha afectado mucho el periodismo de investigación. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos al inicio, la inmediatez con que se quiere publicar. Pero aquí entra además en el escenario los influencers, que no necesariamente son periodistas y que muchas veces tienen, sí, información cierta, pero no verificada del todo, no trabajada con profundidad, que la sueltan, la convierten, la viralizan. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente se queda con eso. Cuando tú tomas cierta información y la trabajas, wow, hay investigaciones que te llevan más de 6 meses, investigaciones periodísticas. Entonces, ¿cómo compites tú con un influencer que ha matado esa información en un tweet, en un post, en una red social, cuando tú tienes que pasarte haciendo algo serio, verificado, con diversas fuentes? Entonces, eso, en cierta forma, está afectando el periodismo de investigación. Pero aquí también tenemos que agregar algo importante, y es que la crisis por la que pasa la industria periodística a nivel internacional también ha afectado el hecho que muchos medios ya no tengan equipos con periodistas especializados en investigación. ¿Okay? Hoy hay muy pocos medios que se dan el lujo, porque es un lujo hoy en día, tener sus equipos de investigación. Pero realmente las redes sociales, esa inmediatez, el tratar de que yo fui el primero, yo la viralicé, eso está afectando el trabajo serio del periodismo de investigación. Ale, por ejemplo, tú que trabajas en un portal de ciudad y que compites con influencers y compites con gente que simplemente pone los 10 mejores lugares para comer en Ciudad de México, pero no hacen una investigación, no hacen un rigor, o muchas veces ni siquiera conocen los lugares, sino simplemente retoman lo que alguien dice. ¿Qué tanto en ese aspecto, en la parte de entretenimiento, de ciudad, de estilo de vida, es importante este rigor? ¿Y qué tanto se ha perdido o no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que es una cuestión pues de crisis también, sumándome a lo que comenta Sonia. Hay un elemento que creo que es muy importante. Antes las redacciones eran de cientos de personas, ahora claro que no, ¿no? Y los periodistas tenemos que ser todólogos, ¿no? Tenemos que saber de redes, tenemos que tomar fotografías, todo saberle al Twitter y así. Claro que retomando tu pregunta de origen, pues a veces sí hay fallas y pérdida de rigor, pero es porque es un todo, ¿sabes? O sea, de repente todos tenemos que hacer de todo y ahí a veces se arriesga un poco esta cuestión de la calidad. Creo que en medios como en el que yo trabajo o otros colegas, tratamos de no arriesgar la calidad. A veces eso nos hace quedar un poquito lentos, se podría decir, tal vez no sale primero, pero sí son procesos que uno no quiere arriesgar, ¿no? Porque justo por esto que comentas, ¿no? Ahora todos somos influencers, cada persona que tiene un TikTok puede subir y decir, este restaurante es el mejor de la ciudad, ¿no? Pero creo que entra en juego con nosotros una cuestión, somos una marca que tiene más de 25 años, casi 30 años, ¿no? Es una cuestión de credibilidad. Muchas veces los influencers o los creadores hacen reseñas de los lugares porque los invitan y les pagan la comida, ¿no? Que es algo pues, muy loable. Digo, nosotros también recibimos invitaciones de RP y cosas así, pero creo que eso sí influye mucho en la calidad del contenido, ¿no? Al momento de que te regalan algo, pues
tú ves que muchas reseñas de creadores de contenido, todas son positivas, ¿no? Todas dicen este es el mejor lugar, o a veces hasta cuestiones de marcas, ¿no? Que ves a alguien promocionando Pepsi diciendo que es el mejor refresco y al día siguiente Coca-Cola es el mejor refresco. O sea, creo que esa es la diferencia entre un medio y un influencer, ¿no? Nosotros sí tenemos que tener esta visión más objetiva, ir, visitar los lugares, hacer un reporteo, decir, ok, este lugar vale la pena por esto o esto, ¿no? A veces también desde una visión más crítica, puede ser el lugar muy bueno, pero si el servicio es malo, pues te voy a decir que el servicio es malo. Y hemos tenido casos de que publicamos contenido así y los dueños se enojan, ¿no? Y reclaman, pero creo que nuestro objetivo, pues, es sí darle esa información fidedigna y de calidad a los usuarios, ¿no? Y eso es básico. Creo que el reporteo es fundamental. No nada más porque te regalan las cosas vas a hablar bien de los lugares o de los eventos. Sí, ¿sabes algo que yo noto mucho? Digamos que yo estoy en medio de todo, de las relaciones públicas, de los medios de comunicación, escribo y demás, pero una de las cosas que yo noto mucho es que ahora tenemos esta palabra todólogo y que también hacemos que todo el mundo se vuelva especialista en un montón de cosas. Entonces, la niña que tiene 100,000 seguidores en Instagram, ahora tiene la capacidad de hablar y criticar a la cerveza, mañana habla y es experta en tecnología, pasado mañana es experta en autos, después se volvió experta en política latinoamericana, y como que no nos hemos dado cuenta que realmente sí vale la pena en nuestras redes sociales tener una cadencia y una coherencia sobre lo contenido, sobre lo que hablamos, porque nos da credibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablo un poco de Ale, porque Ale y yo compartimos el tema de la cerveza. Entonces, a veces veo que hay gente que habla de cervezas o de cervecerías y yo digo, se nota que realmente no conocen de lo que están hablando y se nota que además de eso están pagando por una información que termina siendo desinformación. Entonces, desde ese hilo en redes sociales, ¿qué tanto debemos confiar en todo lo que vemos en redes sociales y qué tanto debemos volvernos muy críticos con lo que vemos en redes sociales, Sonia? Yo creo que hay que ser más críticos que creyentes, ¿ok? Pero en especial si somos profesionales de la comunicación, independientemente de si eres de radio, de televisión o solo dedicado a websites, hay que ser muy crítico porque llegamos otra vez a este punto de lo que mencionaba Alex hace un momento atrás, que es la desinformación, ¿okay? El ayudar sin saberlo a divulgar información que no es verificada, en especial cuando se trata, no es mi ámbito de trabajo, pero sé que es muy delicado cuando se trata de lo que son productos, ¿okay? O servicios. Claro. Eso es muy delicado. Obviamente que otras áreas, todas las áreas hay que tratarlas de manera muy seria y de manera muy delicada, pero en especial lo que es servicios y productos, eso debería verse con mucho más ojo crítico, sobre todo cuando además vas a divulgar esa información por un medio que es tan inmediato y tan rápido como son las redes sociales. Un poco lo que yo veo, y ahorita ya que Diego anda ahí ya medio libre, y para que tomemos es la importancia de entender esta parte como de los edecanes digitales, ¿no? Es un poquito esta idea de que ahora los influencers y todo el mundo simplemente es como el product placement ahí de... Sí, y creo que no nos hemos dado cuenta que contar historias y entender el valor de contar historias alrededor de los productos en redes sociales es súper, súper importante. Porque yo creo que lo que tú dices, Sonia, es clave, ¿no? El entender que de la inmediatez no necesariamente tiene que generar ni desinformación ni exceso de información. Cometemos este error de que hablamos de productos o servicios también desde la emocionalidad. Pues hay muchos restaurantes que, no sé, llega un influencer o llega alguien y les destruye su reputación porque les cobraron la cuenta. Y realmente no nos damos cuenta que hay muchos medios de comunicación y mucha gente que se dedica realmente a informar y hablar bien o mal, o incluso hay medios de comunicación que hasta tienen como ratings de servicio, ratings de comida, ratings de cosas,
porque es importante no solo si mi experiencia fue buena, sino tratar de ser lo más centrados en informar, ¿no? Ale, ¿tú cómo manejas ese tema? Porque creo que es un tema bien delicado, porque a la larga lo que decía Sonia, tú tienes la responsabilidad de comunicar un servicio o producto de alguien que también le está trabajando y está haciendo un montón de cosas para llegar a tener eso. Entonces, ¿cómo manejan ustedes, por ejemplo, que ustedes sí lo tienen directamente la reputación? ¿Qué cuidado tienen con la reputación de lo que hablan en redes sociales? Sí, bueno, primero que nada, ser bien claros cuando es una pauta y cuando es contenido editorial. Creo que eso es súper importante, ¿no? Porque obviamente si como medios de comunicación también tenemos que sobrevivir de algo, ¿no? Entonces la gente debe entender que de repente entran campañas pagadas y ahí nosotros tenemos un poco las manos atadas porque si entra cliente fulanito y dice que se tiene que decir tal cosa de su producto, pues se tiene que hacer porque con ese dinero es como se puede subsistir y crear contenido editorial orgánico, ¿no? Por eso luchamos todo el tiempo, porque haya esa distinción cuando alguien nos paga por hablar bien de cierta marca o algo. Y en el caso del contenido editorial, pues sí, ser muy cuidadosos con los estándares con los que calificamos. En el caso de un restaurante, por ejemplo, no se puede medir con la misma vara a Puyol que a la fondita de una señora muy local, de una colonia, ¿no? Eso es sumamente importante, o sea, tenemos que tener diferentes variables. La cuestión de la calidad, costo-beneficio, ¿no? De qué tal sirven, cómo es el trato, que todo sea higiénico, el nivel de propuesta, que creo que también es importante en un país como México, que todo el tiempo a los cocineros y chefs se les ocurre hacer cosas loquísimas y deliciosas. Todas esas son como variables que nosotros consideramos al momento de publicar la reseña de un lugar, ¿no? Obviamente hay lugares chiquitos y eso nos pasó mucho a raíz de la pandemia, que nos bombardeaban en redes sociales de dónde ir, por favor, vengan y conozcan mi negocio, me corrieron de mi trabajo y me puse a hacer empanadas y las estoy vendiendo en mi colonia. Por favor, vengan, prueben y difúndanme, ¿no? Nosotros la verdad es que sí tenemos ese objetivo también, esa misión de ayudar a la localidad en donde estamos, ¿no? A la Ciudad de México como tal, pero también a otros estados, ¿no? Visibilizar estas historias de emprendedores y cosas así. Entonces, yo lo que te diría es que sí cuidamos muchísimo al momento de escribir algo esto, ¿no? Tenemos una reputación y una autoridad en el tema de muchos años, entonces sí es súper importante dar esa información clara para que también la gente sepa que se atiende, ¿no? De repente hay quejas de los usuarios de, oye, ¿dónde recomendaste este lugar? E hice una fila de 2 horas, ¿no? Entonces, pues eso también lo comunicamos de, si vas a este lugar es chiquito y es tan bueno que vas a tener que esperarte 3 horas para entrar, ¿no? Pero eso ya es un poco decisión tuya, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Considerar las variables también depende mucho del tema del que se publique, pero en el caso específico de reseñas de lugares, pues estos son como las principales cosas que nosotros consideramos al publicar un contenido. Oye, Sonia, por ejemplo, tú hablando por ejemplo, específicamente de Twitter y este tipo de cosas, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener justo en esto, ¿no? En lo que decimos, en las palabras que abogamos a escribir en Twitter? Y porque es que hay una línea muy delgadita entre opinar y juzgar muchas veces, o entre informar y juzgar, ¿no? Entonces, las redes sociales son un gran elemento, pero también pueden hacer mucho daño. ¿Tú cómo manejas ese tema? Yo me manejo como muy, ay, ¿cómo te podría decir? Aséptica sería la palabra, porque es muy delicado lo que tú opines en redes sociales con tu trabajo como periodista. Y sobre todo en momentos tan claves como es unas elecciones, ¿ok? Algún tema relacionado con política. Yo prefiero opinar muy poco y las pocas veces que lo hago escojo muy bien las palabras, obviamente sin ofensas, manejo, por ejemplo, si de pronto quieres refutar una información oficial sobre un tema específico de un país,
Por ejemplo, vamos a hablarte del caso de Venezuela. Yo manejo eso cuando quiero opinar y decir, pero eso está equivocado o eso no es una información real. En vez de instalarme a acusar a quien haya emitido esa información, lo que hago es contrastar las cifras con cifras independientes, en especial de organismos internacionales, sin necesidad de estar diciendo ustedes son unos mentirosos, ustedes lo que quieren es el populismo de ustedes, la demagogia, no. ¿Por qué? Porque yo sé que eso atrae mucho a seguidores cuando tú estás en esa tónica, ¿ok? Pero cuando tú eres periodista y cubres ciertas fuentes sobre las cuales a veces opinas o quieres opinar, es muy delicado. Entonces tienes que tratar de no cruzar esa línea. Y de hecho, hay medios de comunicación que tienen políticas para los periodistas, y este es el caso del grupo McClatchy, al que pertenece el Nuevo Herald y de Miami Herald, que tienen políticas a seguir en tus redes, con los periodistas, sus periodistas, a seguir en sus propias redes, sus redes personales. ¿Okay? No te dicen, o sea, no es que te están imponiendo algo, pero sugieren, ¿entiendes? ¿Cuál debe ser el comportamiento, en especial en situaciones como esta que te digo? Que hay una cobertura, ponte tú, elecciones presidenciales, supongamos las del 2020, las presidenciales del 2020, que todo el mundo, no solo en Estados Unidos, es impresionante, en el resto de América Latina era muy caldeada la discusión al respecto, la gente a favor de un candidato, en contra de otro candidato. Entonces, lo primero que le dicen a uno, yo no me quiero enterar por quién votaste en tus redes sociales, ¿entiendes? Porque eso te resta credibilidad e incluso la gente puede pensar que estás parcializado. Entonces, eso afecta tu trabajo. Tomando ese punto que dices, para aprovechar que está Diego y esta pregunta va para los tres, es ¿qué tanto realmente tenemos responsabilidad, no solo los medios de lo que decimos en nuestros medios y en nuestras redes sociales, y qué tanto divide o qué tanto suma lo que estamos de las redes sociales? Porque ese tema que tomas es importante. Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Realmente las redes sociales están sumando o están dividiendo? Yo creo que las redes, es que las redes sociales, yo creo que obviamente dan espacio para dividir, porque obviamente al tener una libertad de expresión, pues hay una libertad de expresión también de la gente que quiere polarizar y de la gente que quiere radicalizar. Entonces, de repente es difícil hablar de la libertad si no se les deja. Es chistoso, ¿no? Si no se les deja hablar también a los que quieren ser, pues, de extremo. Entonces, creo que para una parte dividen, por supuesto, porque hay gente que es más susceptible, obviamente, a esta información, y creo que obviamente también une, porque incluso las personas que tienen una ideología, cualquiera que ésta sea, les permite la tecnología, justo como hoy estar aquí nosotros, ¿no? O sea, juntarse, ir armando diferentes grupos de Facebook, armando diferentes páginas para las cuales necesitas cubrir ciertos parámetros para pertenecer a un grupo, ¿no? En el mundo digital. Y lo veremos, yo creo que en el metaverso incluso lo estaremos viendo mucho más real que nunca, ¿no? Decían que nunca en ninguna época de la historia habíamos conocido a tantas personas como ahora en este mundo, ¿no? O sea, nuestros bisabuelos habían conocido en toda su vida, no sé, a 1,000 personas, y nosotros estamos conociendo en un promedio 5,000, 6,000, 7,000, ¿no? Porque tienes muchas formas de conocer a muchas personas. Entonces, también creo que las conexiones son las que se van volviendo complicadas. Tienes apagado tu micro. Ya, listo, perdón, gracias. Ale, en este caso de las divisiones, por ejemplo, lo que digo, a veces ustedes hacen reseñas de lugares, de eventos, de cosas. ¿Qué tanto la gente está dividida? Porque uno diría, ¿qué tanto puede estar la gente dividida en ir a comer a un lugar o a otro, o en ir a un concierto a otro, una obra de teatro? ¿Ustedes cómo lo perciben en las redes sociales? Muchísimo, creo que también depende del tipo de red social. O sea, Twitter está lleno de haters, por ejemplo, en Facebook también. Creo que nosotros tenemos algo, o sea, es una comunidad muy grande.
en Facebook somos más de 4 millones de comunidad, ¿no? Y todo el contenido que nosotros publicamos va también para diferentes nichos. Entonces, esto llega a ser complicado, por ejemplo, cuando publicamos algo de la comunidad LGBT, nunca falta la gente que es irrespetuosa o se queja en los comentarios o empieza a decir cosas que no están padres, ¿no? Eso lo hemos notado, bueno, yo desde que trabajaba en Time Out, porque era la guía que tenía una sección LGBT, digo, nosotros también retomamos temas de diversidad y cosas así, pero de repente sí es complicado el moderar ese tipo de actuar de la gente, ¿no? De que aunque estás publicando algo que no va para ellos, siempre tiene una opinión, ¿no? Y lo peor es cuando esa opinión lastima a otros. Creo que ahí también es esta cuestión de responsabilidad de las comunidades. También creo que las reglas de las plataformas sociales deberían de ser como más congruentes, porque nos ha pasado, recuerdo muchísimo, hace poquito publicamos una nota del concierto de Café Tacuba. Rubén Albarrán salió con una playera que eran unos pechos de mujer, ¿no? Y nos bajaron y nos amonestaron Facebook porque estábamos publicando una imagen de pezones cuando era una fotografía de Rubén con senos, ¿no? Okay. Y a mí me parece a veces como incongruente que hagan ese tipo de cosas, pero comentarios con groserías, ofendiendo gente que incita al odio, no los bajen o no los penalicen, ¿no? Siento que ahí hay una línea un poco delgada, porque obviamente siempre que desates una conversación que trae polarización, pues esos posteos llegan al infinito, o sea, casi rompen la plataforma, ¿no? La gente siempre quiere opinar, pero creo que ahí también es responsabilidad del medio ver para qué encausa, si para cosas positivas o para cosas negativas. En nuestro caso, por ejemplo, todo lo de comunidad LGBT, sí tratamos de segmentarlo para evitar ese tipo de comentarios negativos, ¿no? Y así como en ese caso hay muchos otros, ¿no? Temas muy polémicos que abordamos, porque ni siquiera es que hablemos de cuestiones legales, ¿sabes? A veces solo es la reseña de un bar para la comunidad o entrevistas con personajes relevantes. Y pues sí, la verdad creo que esta cuestión de la polarización es a nivel de la sociedad también, ¿no? Cada vez se vuelve más complicado y pues las redes sociales son ese mundo también donde conviven todos, aunque piensen diferente, ¿no? El tema es como que quieras obligar a todo el mundo a que piense igual que tú. Muy bien. Oiga, para ir cerrando, porque una hora se pasa rápido echando chismecito. Esta es una pregunta que me gusta mucho hacerle, porque digamos que ahorita hablábamos al principio, y es algo que todo el tiempo hablamos, de las crisis de los medios de comunicación, y entonces la falta de dinero, y que están despidiendo a gente, y todo ese tipo de cosas. Ahora, mi pregunta va muy enfocada a, ¿es negocio para los medios de comunicación tener redes sociales? ¿Y cómo se puede sacar negocio de las redes sociales? ¿Quién se lanza al ruedo? Échale. Sí, es fundamental que los medios de comunicación tengan su estrategia de negocios en las redes sociales, porque, para decirlo de manera coloquial, el que no está hoy en día en una red social no tiene presencia y no existe. Tan sencillo como eso, ¿ok? Diciéndolo de manera coloquial. Es fundamental, por lo que yo lo mencionaba al inicio de este panel, que era el hecho de que hoy en día tu negocio es más de suscriptores digitales que de suscriptores en tus versiones, en el caso de los medios de comunicación, en tus versiones impresas, ¿ok? ¿Por qué? Por aquello de que la gente está buscando más información en las redes sociales, se está leyendo muy poco ya los medios impresos. En ese sentido, los periódicos están confrontando muchas dificultades, pero están haciendo una especie de equilibrio entre ambos, entre lo que es la versión impresa, lo que es la versión online, y obviamente tomando en consideración todo ese contenido específico para las redes sociales, y entonces poder atraer esos suscriptores que son necesarios hoy en día en lo que es el negocio digital de los medios. Ale, ¿ustedes cómo ven este tema de si es negocio o no tener redes sociales?
¿Ustedes cómo lo han visto en dónde ir? Yo creo que debe de ser negocio. Como comentaba Sonia hace rato, hay clientes o hay gente que nos busca solo por redes, ya ni siquiera quieren pagar notas, ¿no? O sea, sobre todo nos pasa en Instagram, porque la verdad es que tenemos un Instagram muy bonito, muy trabajado, que es trabajo de un equipo en el que llevamos años, ¿no? Somos una de los medios, yo creo, en México que tiene más seguidores en Instagram. Ya vamos para 850,000 seguidores, que es un montón, ¿no? Entonces hay muchos clientes que eso les parece súper atractivo y quieren aparecer en el feed, ¿no? Creo que aquí lo que hace mucha falta también es, así como nosotros como periodistas o communities, estar actualizados, la gente del área comercial de las editoriales también tiene que estar actualizada, que eso es lo que siento muchos colegas y nosotros padecemos, ¿no? Que de repente no saben cómo vender ese tipo de productos o formatos o cosas, como que se sigue pensando en esta creencia de hace muchos años que las redes son solo para amplificación de algo y no, ¿no? Sí requieren de cierto cuidado, requieren de tener el storytelling adecuado para cada plataforma, de cuidar los principios que tiene la marca, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran reto, o sea, que no solo estén actualizados los periodistas o los editores o los reporteros, sino también la gente del área comercial, que sepa y le dé el justo peso, porque en eso yo creo que los influencers sí nos llevan mucha ventaja, ¿no? Hay influencers que te cobran 200,000 pesos por sacar una historia, ¿no? Y yo sé que hay casos de medios que están en esas mismas campañas y les pagan un 10 o 5% cuando se tiene más alcance en las redes sociales. O lo hacen por intercambio, ¿no? O por intercambio, justo. Es eso, es que creo que todavía falta esa conciencia y esa alfabetización de saber lo que vale la comunidad, ¿no? Tal vez ni siquiera son los likes, pero ahorita en Instagram, por ejemplo, es el nivel de guardados o compartidos que tienen ciertos posts. Lo mismo en TikTok, a veces puedes ver un video que tiene no tantas reproducciones, pero te fijas y los compartidos son muchísimos, ¿no? Creo que claro. Va un poco encaminado con lo que empezamos a hablar la charla, es conocer cada plataforma, ver las fortalezas que tiene tu marca y hacer un tabulario real y tiene que ser un trabajo en el que la gente que lleva redes y la gente del área comercial y los editores estén involucrados para que pueda ser un verdadero negocio. Pero sabes que hay algo que me gusta de lo que estás diciendo, es que también tenemos que ser responsables de vender nuestro contenido, las personas en los medios de comunicación. O sea, bueno, tú y yo hemos estado en muchos eventos en los que sabemos que a los influencers les han pagado por ir a los medios de comunicación, no. También es decir, no. También es entender que si no es algo que sea noticia y me va a generar tráfico y a través de eso va a ganar dinero, si no me quieres pagar, también es aprender a decir no, porque también creo que un poco esta idea de que a los influencers todo y a los medios nada, también es responsabilidad de nosotros que estamos dentro del marco de la comunicación, de entender que también tenemos la oportunidad de vender contenidos, de vender muchas cosas, y justo ahorita después de esta conferencia vamos a hablar de contenidos multiplataforma, también entender que no solamente yo puedo vender un contenido en web, sino ese contenido en web se lo puedo vender en Twitter, en Instagram, en TikTok y en N cantidad de lugares, porque realmente los contenidos multiplataforma son un gran negocio, ¿no? Y entender que las redes sociales son un gran punto de partida para esto. Pero bueno, para ir cerrando, bellas damas, entonces, ¿qué comentario les dan a las personas que todavía le tienen miedo a entrar a los medios digitales, a las redes sociales, a estos periodistas que están acá? Y para cerrar, esa es una. Y la segunda sería, ¿cómo dividen las labores de sus equipos de redes sociales? Porque a veces detrás de esto está solo una persona que hace todo el trabajo. Entonces, ¿cómo lo dividen? Y si ustedes lo hacen, ¿qué usan? Entonces, Ale, a ver, comencemos contigo. Sí, pues, ¿qué recomendación? Pues no deben de tener miedo, o sea, prueben. La verdad es que tampoco todo está escrito. La verdad es que, como les decía en un principio, esto cambia, las reglas cambian como en Big Brother. O sea, de repente ahorita en Facebook los videos es lo que jala, pero mañana tal vez son las galerías, si uno está bien actualizado y no tiene miedo de probar formatos y probar cosas, esa es la solución. La verdad es que cuando uno entra a las actualizaciones que dan las diferentes plataformas, de repente eso es el comentario común, es como de, pues nada está escrito, y es que realmente nada está escrito. Tienes que probar y tienes que ver qué contenidos son los que le gustan a tu comunidad,
Y creo que si estás con esta seguridad de que el contenido que estás haciendo es un gran contenido, no debes de tener problemas, solo es cuestión de adaptarlo a los formatos que le gusten a tus comunidades en las diferentes plataformas. Y la siguiente Sonia, pregunta me y recuerda. la segunda es cómo dividir las labores de los equipos en redes sociales. Pues depende mucho de cuántos integrantes hay en tu redacción. La verdad, yo sé que ahora las redacciones son muy compactas. En el caso de nosotros, pues parece que somos un ejército de 50 personas porque estamos todo el tiempo subiendo cosas, pero la realidad es que somos 8 personas. Entonces, esas 8 personas hacen un poco de todo. Sí hay un social media manager, hay un coordinador con el que yo trazo la estrategia en conjunto, pero nuestros ojos en la ciudad pues son todos los reporteros, ¿no? Entonces ellos tienen que tener conocimientos básicos para hacer videos, para subir fotos, y un poco la unión hace la fuerza, ¿no? Entre todos nos apoyamos para que también los contenidos de esos reporteros brillen más, ¿no? Súper, muy bien. Sonia, ¿tú qué tips, qué consejos les darías a las personas a los medios de comunicación y periodistas que aún no están en redes sociales? Sí, mantener presencia, y estoy de acuerdo con Alex cuando dice que el contenido se adapte a cada una de esas redes sociales para que funcione, para que obviamente puedas capturar, atraer a ese público en específico, o vamos a verlo como el futuro suscriptor pago que puedas lograr atraer. Eso por una parte. La otra, contenido, verificación, contenido serio, contenido atractivo, contenido con muchos elementos audiovisuales, pero de nuevo, siempre verificado, fuentes serias, porque eso es lo que te va a mantener credibilidad y te va a mantener a esos suscriptores. Acuérdate que en las redes sociales te abandonan, pero así, en cuestión de segundos. Entonces, en serio, tú dejas de poner en un día contenido en alguna de las redes y te perdiste 5, 10, por ahí te va. Entonces, es importante eso y la continuidad. En cuanto a cómo dividir las labores que se hace con el equipo, en el caso de nosotros, en el Nuevo Herald, tenemos un equipo especializado, contamos con ese gran apoyo, especializado en ellos mover el contenido que elaboramos los periodistas en las diferentes redes. Y además de eso, están constantemente haciendo estrategias de promover ese contenido, estrategias para saber qué está funcionando con el SEO, qué está funcionando con los Google, qué está funcionando con todos los elementos que los algoritmos de las diferentes plataformas exigen hoy en día. Dicho esto, ciertamente también los periodistas tenemos que saber de redes, saber del algoritmo, saber de videos, de fotografía, aun cuando que tenemos también nuestro equipo audiovisual con nuestros fotógrafos que hacen eso, pero es importante, y así lo ha visto el periódico, de mantener actualizados constantemente los periodistas en todas estas áreas. Y recibimos muchos entrenamientos, casi semanal, en estas diferentes áreas. Perfecto, bueno, Diego, para culminar 2 minutitos, 2 tips que le des a la gente que le tiene miedo a uno entrar a las redes sociales, a los periodistas. Yo lo que más les diría es que no hay otra más que meterse a la alberca, es donde está sucediendo la fiesta, y cada vez va a haber más nuevas redes sociales. Lo hemos visto ahora con Be Real, vimos la salida de TikTok, hubo mucha gente que ya estaba muy apalancada, incluso en una red social, que decía, no, yo soy youtuber, yo soy solo de Facebook, yo soy solo de Insta, y tuvieron que treparse, y a ellos también les dio miedo treparse a TikTok. Así que bueno, será lo mismo con nuevas redes sociales, así que más bien el único tip es tírense a la alberca, porque es donde está sucediendo. Nosotros en la radio, nada más les cuento, de radio nosotros dijimos, la radio sigue siendo un medio
medio que sí, principalmente es escuchado, porque así llegamos como a mucha audiencia que tiene un radiecito, pero la radio hoy sucede también en redes sociales y la radio de hoy es vista. Nosotros tenemos cámaras aquí para streamear todos nuestros programas, para que estemos haciendo en vivos con la gente, entonces tuvimos que entrarle de todas maneras. La radio se tuvo que adaptar y así todo el mundo tiene que entrarle. Así que adaptabilidad es lo de hoy. Aminoren sus procesos para que puedan tener una movilidad justo de sus contenidos. Salió esta nueva red y es de fotos, hagamos nuestros contenidos en fotos, ¿no? Y si fuera de música, hagámoslo musical, y si fuera de otro, y así. Entonces, tener adaptabilidad creo que será lo importante para todos. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ya un poquito retomando todo, busquen redes sociales como BeReal, QQ, sigan tomando cosas de TikTok. La verdad es que hay muchas redes sociales y en Asia están creciendo mucho este tipo de redes sociales. Entonces, por eso preguntar luego de BeReal. Bueno, vamos a tratar luego de hablar de estas plataformas. Pero bueno, Ale, Diego, Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su abundancia y su conocimiento. Dios les bendiga, pórtense mal y espero verles pronto a cada uno para tomarnos una cerveza y darles un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Seguro que sí. Bye, bye. Un abrazo. Muchas gracias. Un aplauso virtual para ellos. Qué bueno.